Amigos y hermanos en Cristo, vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio según Lucas, el capítulo 1, y vamos a leer de nuevo desde el versículo 57 hasta el 66. Dice así: Cuando a Elisabet se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaban de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: No, se llamará Juan. Le dijeron: ¿Por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre con qué le quería llamar, cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas, y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿Quién, pues, será este niño? Y la mano del Señor estaba sobre él. Que nuestro Dios añada su rica bendición. Las Escrituras nos aconsejan en Efesios el capítulo 5, el versículo 18, antes bien, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Y qué lindo es leer acá: y será lleno del Espíritu Santo, hablando de Juan el Bautista, el niño que iba a nacer. Y Elisabet fue llena del Espíritu Santo. Así leemos en el capítulo 1, verso 15 y 41, y en el verso 67, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo. Por eso citamos o trajimos a colación las palabras del apóstol Pablo en Efesios 5, 18. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. El hecho de que se diga, escuche bien, el hecho de que se diga que cada uno de los componentes de aquel hogar privilegiado, los padres y el hijo, tuvieran esta gloriosa plenitud, esta llenura del Espíritu Santo, nos llama poderosamente la atención a un tema realmente importantísimo. De Elisabet se dice que fue primero ella llena del Espíritu Santo antes que Zacarías, lo que confirma su confianza inmediata en el cumplimiento de todo lo que le había dicho. Así lo entendemos por los versos 41 al 45. Otro punto de interés es que esta experiencia inolvidable fue realidad para ellos hacia el ocaso de sus vidas. Esta llenura del Espíritu fue hecha realidad en ella al ocaso de sus vidas, elevando en gozo a un alto nivel espiritual. La llenura del Espíritu traía un gozo que elevaba a ellos a un alto nivel espiritual. Ahora, todo creyente sabe, y debemos saber, hermano, de acuerdo, por ejemplo, a Juan capítulo 1, verso 13 y el capítulo 3, verso 5 al 8, todo creyente ha sido renacido de Dios por su Espíritu. Segundo, hemos sido sellados con el Espíritu, según Efesios capítulo 1, versículo 13 y capítulo 4, verso 30 del mismo libro de Efesios. Todos sabemos que hemos sido ungidos con el Espíritu. Segunda Corintios capítulo 1, verso 21 dice así:
y hemos sido bautizados en un cuerpo por el Espíritu, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 12, el versículo 13. Hemos sido bautizados por el Espíritu en un cuerpo. Todo esto ya es nuestro y no necesitamos orar por ello. Se escucha a veces a algunos orando para ser bautizados por el Espíritu Santo. El momento de nuestra conversión ya hemos sido introducidos por el bautismo del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ya no necesitamos orar pidiendo el bautismo, sino más bien dar las gracias al Señor por todas las cosas que dije y mencioné que el Espíritu Santo ha hecho a nuestro favor. Pero ser llenos del Espíritu es otra cosa. Es una experiencia cuya finalidad persigue no nuestro engrandecimiento, sino que Cristo sea engrandecido en nosotros. El creyente debe apetecer, debe anhelar ser lleno del Espíritu. Esa es una experiencia muy especial. En el Antiguo Testamento se lee de hombres que este matrimonio del que estamos considerando llegaron a ser instrumentos escogidos del Espíritu Santo. Por ejemplo, tenemos en Éxodo 31 el caso de Bezaleel. Dice que fue lleno del Espíritu Santo. Tenemos en Jueces capítulo 3, verso 10 el caso de Otoniel. En el capítulo 6 tenemos el caso de Gedeón. En 1 Crónicas 12 tenemos el caso de Amasai. En cambio, en el Nuevo Testamento leemos que el apóstol Pedro, en Hechos capítulo 4, fue lleno del Espíritu Santo. Y en esa capacidad dio testimonio a la resurrección y poder de Cristo, proclamando la salvación únicamente en su nombre. Si nosotros analizamos el sermón, el discurso del apóstol Pablo en el capítulo 4 de los Hechos, ninguna palabra hay o encontramos en cuanto a él mismo o su experiencia. Porque hoy en día hay quienes hacen alarde que han sido bautizados con el Espíritu Santo de una manera extra escritural, de que el Espíritu Santo está haciendo operativos de echar a la gente al piso, tirarlos al piso a que se revuelquen. Eso no es escritural, eso no hallamos en las Escrituras. El Espíritu Santo no es desordenado para provocar esos pataleos. El apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, obró, predicó a Cristo, dio honra y gloria a Cristo. Ninguna palabra acerca de él mismo o de su experiencia de ser lleno del Espíritu Santo. También se lee en Hechos capítulo 7 acerca de Esteban, el primer mártir del cristianismo, el cual como resultado de esa misma plenitud, de esa misma llenura del Espíritu, tuvo una visión plena de Cristo y dio testimonio de su gloria. ¡Qué cosa más hermosa! En el capítulo 11 del mismo libro de los Hechos tenemos el caso de Bernabé, con idéntica llenura, con idéntica plenitud del Espíritu. Se sintió impulsado no a buscar discípulos, sino a que con propósito de corazón los creyentes permaneciesen fieles al Señor. Oh, que todos anhelemos humilde y reverentemente, con plenitud, y para ello nos sometamos dócilmente a las condiciones que hacen posible la experiencia de estar llenos del Espíritu Santo. Cuanto más vaciemos lo carnal, lo nuestro, el Espíritu Santo irá llenando todas las áreas de nuestra vida. Leemos en el versículo 64, o hemos leído, al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios.
Aquí tenemos el caso del hombre que quedó mudo por su incredulidad. Zacarías el sacerdote. La disciplina había sido provechosa. Pudo así, en un retiro silencioso de su voz, porque no hablaba, quedó prácticamente en un retiro. Ni él oía su voz, nadie la oía. Pero qué hermoso oír mejor en ese silencio de su propia voz, oír mejor la voz del Señor y entrar en el conocimiento gozoso de lo que es la voluntad del Señor. Su himno profético, el llamado Benedictus, toma, como los otros cánticos que hallamos en el Evangelio de Lucas, su nombre de la introducción. Hallamos este cántico Benedictus en el versículo 68. Bendito, eso quiere decir Benedictus, bendito. Era un himno de gratitud por el cumplimiento de las antiguas promesas que se concretaban en el envío del Salvador. Era un himno de exaltación a la obra que iba a cumplir el Redentor, salvación, remisión de los pecados, luz a los que habitan en tinieblas, dirección a los extraviados. Era un himno de anticipación a la obra del precursor dicho en un lenguaje tan cariñoso como paternal por Zacarías, en el verso 76. Y tú, niño, aprendamos que la verdadera vida cristiana, recta y consistente, es aquella que sirve a Dios y procede en todo como delante de Dios. No importa todas las miradas de los hombres, sino el vivir más bien la faz y mirada del Señor. Eso es lo que debe preocuparnos, hermanos. Vivir a la luz de sus ojos, vivir como Zacarías y como su esposa Elizabeth, vivir delante de Dios. No interesan las miradas de los hombres, sino la mirada de agrado de nuestro Dios, vivir a la luz de sus ojos, vivir ante su faz, no olvidando que la oración, hermanos, debe ser perseverante. Y otra cosa, que las verdades más preciosas que nos son reveladas pueden perder su brillo, su gozo y su realidad si no las recibimos con fe. El momento que abrazamos y recibimos con fe las verdades de la palabra de Dios, entonces esas van a brillar y van a producir un gozo en nuestras vidas. Quiera el Señor ayudarnos a entender, a comprender lo poco que hemos intentado explicar en estos 3 días de analizar la vida de Zacarías y de su esposa Elizabeth. Que el Señor bendiga a todos.